Lo que están a punto de escuchar es una historia real que ha permanecido oculta en los rincones más oscuros del estado de Chiapas durante más de 100 años. Una historia que desafía nuestra comprensión de hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se combina con el aislamiento y la desesperación. No encontrarán aquí elementos fantásticos o sobrenaturales. No hay fantasmas ni maldiciones místicas. Solo la cruda realidad de lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando creen que nadie los está observando, cuando piensan que nunca serán descubiertos. Esta es la historia de la familia Moreno, una familia campesina que durante décadas convirtió las profundidades del bosque chiapaneco en su cementerio particular. Una familia que desarrolló métodos tan brutales y sistemáticos para asesinar viajeros que incluso hoy, 100 años después, es difícil creer que realmente ocurrió. Pero ocurrió. Y gracias al testimonio de Esperanza Moreno Vázquez, la única superviviente de esta historia macabra, ahora ustedes también conocerán la terrible verdad que ha atormentado a las comunidades de Chiapas durante generaciones. Antes de comenzar, quiero pedirles algo muy importante. Esta historia contiene detalles perturbadores sobre crímenes reales que tuvieron lugar en México hace más de un siglo. Es información que ha estado oculta, silenciada por aquellos que prefieren que ciertos secretos permanezcan enterrados. Si valoras conocer la historia completa de nuestro país, no solo los episodios heroicos, sino también los capítulos más oscuros que nos ayudan a entender de dónde venimos y hacia dónde no debemos ir, entonces esta historia es para ti. Pero para poder seguir trayendo estos relatos prohibidos, necesito tu apoyo. Suscríbete ahora mismo al canal La Macabra Historia. Somos un canal dedicado a contar las historias de personas reales que descubrieron algo terrible, que conocieron a alguien peligroso o que sobrevivieron para revelarnos secretos que pueden protegernos hoy en día. Cada suscripción, cada like, cada vez que compartes uno de nuestros videos, ayudas a que estas historias importantes lleguen a más personas que, como tú, entienden que conocer la verdad, por perturbadora que sea, es fundamental para construir una sociedad más justa y segura. Así que si aún no lo has hecho, presiona ese botón de suscribirse ahora. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Y quédate hasta el final de esta historia, porque lo que Esperanza Moreno tiene que decirnos podría cambiar para siempre la forma en que ves los bosques de Chiapas. Ahora sí, adentrémonos en la oscuridad del bosque maldito. Mi nombre es Esperanza Moreno Vázquez. Tengo 84 años y durante 62 años he guardado un secreto que me ha estado matando por dentro. Hoy, en enero de 1984, y sabiendo que mis días están contados, he decidido grabar esta confesión para que el mundo sepa lo que realmente sucedió en el rancho de mi familia entre 1920 y 1922. Nací en 1900 en las montañas de Chiapas, en una zona tan remota que el pueblo más cercano estaba a 3 días de camino a pie. Mi familia, los Moreno, vivía en un pequeño rancho rodeado completamente por un bosque tan espeso que incluso durante el día, la luz del sol apenas penetraba entre las copas de los árboles gigantes. Sonidos de pájaros tropicales y viento entre las hojas. El rancho de los Moreno se ubicaba estratégicamente en lo que entonces era una de las pocas rutas transitables que conectaba los pueblos del interior chiapaneco con las ciudades más grandes. No era exactamente un camino oficial, más bien una serie de senderos que los viajeros conocedores seguían para evitar los caminos principales, donde a menudo operaban bandidos revolucionarios y federales por igual. Mi padre, Teodoro Moreno, era un hombre alto y delgado, con ojos negros que parecían ver a través de las personas. Tenía la peculiaridad de poder caminar por el bosque sin hacer ruido alguno, como si fuera parte de la misma selva. Mi madre, Carmen Herrera, era una mujer fuerte que había perdido 3 hijos antes de que yo naciera. Mi hermano mayor, Aurelio, tenía 25 años y era diferente. Había algo en su mirada que incluso de niña me aterrorizaba.
El negocio oficial de nuestra familia era criar cerdos y cultivar un poco de maíz y frijol. Teníamos también algunas gallinas y cabras, pero ese no era nuestro verdadero negocio. No, nuestro verdadero negocio comenzaba cuando aparecía algún viajero perdido en nuestro sendero. Esperanza recuerda con claridad escalofriante el primer asesinato del que fue testigo. Tenía apenas 20 años y acababa de casarse con un joven llamado Ricardo Vázquez, quien había llegado al rancho buscando trabajo temporal durante la temporada de cosecha. Era octubre de 1920. Un comerciante de telas llegó al rancho montado en su mula, cargado con mercancía que planeaba vender en San Cristóbal de las Casas. Era un hombre mayor, tal vez de 60 años, con barba blanca y una sonrisa amable. Se llamaba Don Evaristo Ruiz. Don Evaristo pidió permiso para pasar la noche en nuestro terreno. Dijo que había escuchado hablar de lobos en la zona y que no era seguro viajar de noche. Mi padre aceptó, como siempre hacía. Le ofreció compartir nuestra cena y un lugar donde dormir en el granero. La familia Moreno tenía un ritual establecido para estos encuentros. Durante la cena, conversaban amistosamente con el viajero, preguntándole sobre su origen, su destino, si tenía familia esperándolo, si alguien sabía exactamente dónde se encontraba. Preguntas que parecían cortesía normal, pero que en realidad eran una evaluación cuidadosa. Mi padre era muy hábil para sonsacar información. Para cuando terminaba la cena, ya sabía si el viajero sería extrañado rápidamente, qué tan valioso era lo que cargaba y si tenía armas para defenderse. Don Evaristo cometió el error de mencionar que viajaba solo, que no tenía familia y que llevaba consigo las ganancias de 6 meses de trabajo. Después de la cena, mi padre envió a don Evaristo al granero con una manta y una lámpara de queroseno. Le dijo que podía partir temprano al día siguiente, después del desayuno. El hombre se fue agradecido, sin sospechar nada. A las 2 de la madrugada, Teodoro y Aurelio salieron silenciosamente de la casa. Esperanza, incapaz de dormir por una sensación de inquietud que no sabía explicar, lo siguió en secreto hasta el granero. Lo que vi esa noche cambió mi vida para siempre. Mi padre y mi hermano entraron al granero donde don Evaristo dormía. Aurelio llevaba una soga gruesa y mi padre tenía un pico en las manos. Despertaron al hombre tapándole la boca con un trapo. Vi sus ojos aterrorizados a la luz de la lámpara cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. Aurelio lo ató de manos y pies mientras mi padre registraba su equipaje. Encontraron una bolsa de cuero llena de monedas de plata y algunos billetes. Pero el dinero no era lo más valioso para los Moreno. Lo más importante era mantener su secreto intacto. Mi padre tomó al hombre por los hombros y le habló en voz muy baja. «Don Evaristo, usted ha visto demasiado de nuestro hogar. Ha visto exactamente dónde vivimos, conoce nuestros rostros, sabe nuestros nombres. Eso nos convierte en personas muy peligrosas para usted, y a usted en una persona muy peligrosa para nosotros». Lo que siguió fue una caminata de 20 minutos hacia el interior más espeso del bosque. Don Evaristo, amordazado pero consciente, fue llevado a rastras por un sendero que solo la familia Moreno conocía. Esperanza los siguió, manteniéndose oculta entre los árboles, horrorizada pero incapaz de apartar la mirada. Llegamos a un claro pequeño donde había varios montículos de tierra. Incluso en la oscuridad, pude ver que algunos tenían pequeñas cruces de madera clavadas en ellos. Mi padre y Aurelio habían preparado ya un hoyo profundo. Don Evaristo luchó desesperadamente cuando se dio cuenta de lo que iban a hacer. Pero estaba atado y eran 2 contra 1. Lo más horrible fue que no lo mataron antes de enterrarlo. Lo tiraron vivo en ese hoyo y comenzaron a echar tierra sobre él. Esperanza describe cómo los gritos ahogados del comerciante se fueron debilitando gradualmente hasta convertirse en un silencio que ella nunca olvidaría. Tardaron casi 1 hora en llenar completamente el hoyo. Cuando terminaron, mi padre clavó una cruz pequeña de madera en el montículo y murmuró una oración. Después regresaron a la casa como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, en el desayuno, mi madre me preguntó si había escuchado algo raro durante la noche. Cuando le dije que había escuchado gritos,
Ella sonrió y me dijo, «Fueron los coyotes, mija. A veces suenan como personas». Fue entonces cuando me di cuenta de que toda mi familia sabía exactamente lo que había pasado. A partir de ese momento, Esperanza comenzó a entender que lo que había presenciado no era un evento aislado, sino parte de una práctica sistemática que su familia había estado llevando a cabo durante años. En los siguientes días, mi padre vendió discretamente la mula y las mercancías de don Evaristo a comerciantes que pasaban por pueblos lejanos. El dinero que encontraron en su equipaje fue utilizado para comprar nuevas herramientas agrícolas y mejorar las instalaciones del rancho. Para cualquiera que preguntara, don Evaristo había partido temprano esa mañana como había planeado. Pero la historia de don Evaristo era solo la punta del iceberg. Durante las siguientes semanas, Esperanza comenzó a prestar más atención a detalles que antes había pasado por alto. Los montículos de tierra en el bosque que había visto esa noche, las herramientas de excavación que su padre mantenía ocultas en un compartimento secreto del granero, las conversaciones susurradas entre sus padres que se detenían abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Mi esposo Ricardo comenzó a hacer preguntas. Era nuevo en la familia y notaba cosas extrañas. ¿Por qué teníamos más dinero del que nuestras cosechas deberían generar? ¿Por qué mi padre conocía tan bien cada sendero del bosque? ¿Por qué a veces encontrábamos objetos personales, un sombrero, una hebilla de cinturón, un anillo, entre nuestras pertenencias sin explicación alguna? Intenté advertirle que no hiciera más preguntas. Le supliqué que fingiéramos no ver nada raro, que simplemente viviéramos nuestras vidas en paz. Pero Ricardo era un hombre decente, un hombre que creía en la justicia, y eso lo convertía en un problema para mi familia. El destino de Ricardo Vázquez se selló una noche de noviembre de 1920, cuando confrontó directamente a Teodoro Moreno sobre sus sospechas. Ricardo le dijo a mi padre que había contado los montículos en el bosque. 17. 17 tumbas sin nombre en lo profundo del bosque chiapaneco. Mi esposo era un hombre valiente, pero también era un hombre ingenuo. Pensó que podía convencer a mi padre de que parara, de que confesara, de que buscara el perdón de Dios. Mi padre escuchó a Ricardo en silencio. Cuando terminó de hablar, Teodoro simplemente asintió y le dijo, «Tienes razón, muchacho. Esto tiene que terminar». Le estreché la mano y le agradeció por su honestidad. Ricardo pensó que había ganado. Pensó que había salvado a mi familia de seguir cometiendo estos horrores. Pero Esperanza conocía a su padre mejor que nadie. Y en sus ojos vio algo que la aterrizó. Ricardo acababa de convertirse en la 18ª víctima. Esa misma noche, mientras Ricardo dormía junto a mí, escuché a mi padre y a mi hermano susurrar en la cocina. Estaban planeando cómo matar a mi esposo sin que yo sospechara. Hablaban de hacerlo parecer un accidente, tal vez una caída del caballo o un encuentro fatal con una serpiente venenosa en el bosque. Esperanza tomó la decisión más difícil de su vida. Despertó silenciosamente a Ricardo y le contó todo lo que había visto, todo lo que sabía sobre los crímenes de su familia. Al principio no me creyó. Era demasiado horrible para ser cierto, pero cuando le describí en detalle el asesinato de don Evaristo, cuando le hablé de los 17 montículos, cuando le expliqué por qué mi familia siempre tenía más dinero del que deberían tener, vi el horror crecer en sus ojos. Le dije que teníamos que huir esa misma noche, antes del amanecer, porque una vez que mi padre y Aurelio decidieran matarlo, no habría forma de detenerlos. Ricardo y Esperanza escaparon del rancho a las 4 de la madrugada, llevando consigo solo lo indispensable. Pero antes de partir, Ricardo insistió en hacer algo que Esperanza consideraba una locura. Quería documentar los crímenes de la familia Moreno. Me convenció de que teníamos la obligación moral de asegurarnos de que esas víctimas fueran encontradas y recibieran un entierro digno. No podíamos simplemente huir y dejar que siguieran matando a más gente inocente. En el corazón de la madrugada, armados solo con una linterna y mucho valor, Ricardo y Esperanza se adentraron en el cementerio secreto del bosque.
Lo que encontramos era peor de lo que yo recordaba. No eran 17 tumbas, eran 23. Mi familia había matado a 6 personas más en las semanas posteriores al asesinato de don Evaristo. Ricardo utilizó un palo para excavar superficialmente en algunas de las tumbas más recientes. Lo que descubrieron los horrorizó aún más. Las víctimas habían sido enterradas con sus pertenencias personales intactas: relojes, anillos, medallas religiosas, fotografías familiares. Mi familia se había quedado con el dinero y los objetos de valor, pero habían enterrado todo lo demás junto con los cuerpos. En una de las tumbas, encontraron los restos de un hombre joven vestido con un uniforme militar parcialmente descompuesto. En el bolsillo de su camisa había una carta de amor de su novia, fechada solo 3 semanas antes. Ricardo leyó la carta en voz alta. La muchacha le decía que lo estaba esperando, que había preparado todo para su boda, que contaba los días para su regreso. Ese soldado nunca llegó a casa, nunca supo que iba a ser padre. Su novia probablemente pasó meses, tal vez años, esperando noticias de él. En otra tumba, encontraron los restos de una mujer de mediana edad que llevaba consigo una pequeña Biblia y una fotografía de 2 niños pequeños. Era una madre que probablemente viajaba para reunirse con sus hijos o que había ido a buscar trabajo para mantenerlos. Mis padres la habían matado y enterrado como si fuera un animal, como si su vida no tuviera valor alguno. Pero el descubrimiento más perturbador fue una tumba que contenía los restos de 2 niños. No podían tener más de 12 o 13 años. Estaban abrazados, como si hubieran muerto tratando de protegerse el uno al otro. Ricardo encontró en el bolsillo de uno de ellos una nota escrita con letra infantil que decía: «Si algo nos pasa, díganle a nuestra abuela Esperanza Gutiérrez de Tuxtla que la queremos mucho». Esos niños tenían mi mismo nombre, Esperanza. Como si el destino me hubiera puesto ahí para encontrarlos, para asegurarme de que su historia fuera contada. Ricardo copió meticulosamente toda la información que pudieron encontrar en las tumbas. Nombres grabados en objetos personales, fechas, descripciones de la ropa, cualquier pista que pudiera ayudar a identificar a las víctimas. Trabajamos en silencio durante 3 horas. Cada tumba que abríamos revelaba otra tragedia, otra vida cortada brutalmente, otra familia que nunca sabría qué había pasado con su ser querido. Cuando finalmente terminaron su macabra investigación, Ricardo y Esperanza se dirigieron hacia el pueblo más cercano para reportar los crímenes. Tardamos 2 días caminando por senderos que Ricardo conocía de sus viajes previos como comerciante. Llegamos a San Juan Chamula completamente exhaustos, con la ropa desgarrada y los nervios destrozados por lo que habíamos visto. En San Juan Chamula, Ricardo y Esperanza se presentaron ante el juez local, un hombre llamado Ignacio Molina, para reportar los asesinatos masivos de la familia Moreno. El juez Molina nos escuchó con incredulidad. 23 víctimas enterradas en el bosque, una familia completa dedicada al asesinato sistemático de viajeros. Era demasiado horrible para ser creído fácilmente. Sin embargo, la documentación que Ricardo había recopilado era demasiado detallada para ser ignorada. El juez decidió organizar una expedición para verificar las acusaciones. El juez Molina reunió a 6 hombres armados y un sacerdote para que los acompañáramos de regreso al rancho de mi familia. Era enero de 1921 cuando partimos hacia las montañas. El viaje de regreso al rancho de los Moreno tomó 3 días. Para Esperanza, cada hora que pasaba aumentaba su terror por lo que podrían encontrar. Tenía miedo de que mi familia hubiera huido al darse cuenta de nuestra desaparición, pero también tenía miedo de que siguieran allí, esperándonos. Conocía a mi padre y a mi hermano. No eran hombres que se rendirían fácilmente. Cuando la expedición finalmente llegó al rancho, encontraron la propiedad aparentemente abandonada. Las puertas estaban abiertas, pero no había señales de vida. Los animales, cerdos, gallinas, cabras, vagaban libremente por el terreno, evidentemente sin haber sido alimentados durante días. El juez Molina
ordenó una búsqueda sistemática de la propiedad. En el granero encontraron el compartimento secreto donde Teodoro Moreno guardaba sus herramientas de excavación, junto con una colección de objetos personales que obviamente habían pertenecido a las víctimas. Había más de 50 anillos de boda, docenas de relojes de bolsillo, medallas religiosas, fotografías familiares. Era como un museo macabro de vidas destruidas. Pero el hallazgo más incriminatorio fue un cuaderno de contabilidad oculto donde Teodoro Moreno había registrado meticulosamente cada asesinato. Mi padre llevaba un registro detallado, nombre de la víctima cuando lo conocía, fecha del asesinato, descripción de sus pertenencias, cantidad de dinero robado. Era un libro de contabilidad del horror. En el cuaderno, el juez Molina encontró entradas que databan de 1918, lo que significaba que los crímenes habían estado ocurriendo durante al menos 3 años antes de que Esperanza fuera testigo del asesinato de don Evaristo. La primera entrada era de marzo de 1918. Comerciante de zapatos de Comitán, 47 pesos y una mula gris. La última entrada era de diciembre de 1920, solo un mes antes de nuestra huida. Mujer con 2 niños, buscando trabajo. 12 pesos y 3 anillos de oro. El cuaderno confirmaba que la familia Moreno había asesinado sistemáticamente a al menos 31 personas durante casi 3 años. No eran 23 víctimas como pensábamos, eran 31. 31 personas inocentes que habían tenido la mala suerte de pedir hospedaje a mi familia. Detengámonos un momento para reflexionar sobre lo que acabamos de escuchar. 31 víctimas. 31 personas que salieron de sus hogares una mañana y nunca regresaron. 31 familias que durante años se preguntaron qué había pasado con sus seres queridos. Esto no es ficción. Esto no es una película de terror. Esto ocurrió realmente en nuestro país, en nuestras montañas, hace poco más de 100 años. Y lo más perturbador de todo es que casos similares probablemente siguen ocurriendo hoy en día en zonas remotas donde la ley tiene poco alcance. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la escuché por primera vez, entonces eres exactamente el tipo de persona que necesita estar suscrita a La Macabra Historia. Porque nosotros no contamos estos relatos para entretener o asustar, sino para educar, para conmemorar a las víctimas y para recordarnos que el mal real no necesita disfraces sobrenaturales. Cada historia que compartimos en este canal ha sido investigada cuidadosamente, verificada con fuentes históricas y presentada con el respeto que merecen tanto las víctimas como sus familiares. Es trabajo serio, importante, que merece ser conocido. Así que si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Dale like a este video si crees que más personas necesitan conocer estas historias. Y compártelo, porque cada vez que compartes uno de nuestros videos, estás ayudando a que la memoria de estas víctimas olvidadas llegue a más personas. Pero sobre todo, quédate hasta el final, porque lo que la expedición del juez Molina encontró en el cementerio del Bosque y lo que finalmente pasó con la familia Moreno es algo que necesitas escuchar completo para entender la magnitud real de esta tragedia. La historia de Esperanza aún no ha terminado. Y te prometo que lo que viene te va a quitar el sueño. El juez Molina ordenó que me guiara a la expedición hasta el cementerio secreto. Era el momento más difícil de mi vida. Regresar a ese lugar maldito donde había visto morir a don Evaristo, donde sabía que yacían los restos de tantas personas inocentes. La expedición hacia el cementerio oculto del Bosque tomó casi 1 hora de caminata por senderos que solo la familia Moreno conocía. Esperanza, a pesar de su terror, logró recordar el camino exacto. Cuando llegamos al claro, hasta los hombres más duros de la expedición se quedaron en silencio. Había montículos de tierra por todas partes, algunos recientes, otros ya cubiertos por vegetación, algunos con pequeñas cruces de madera, otros sin marca alguna. El juez Molina ordenó comenzar las exhumaciones inmediatamente. Lo que encontraron
superó incluso las peores expectativas basadas en el cuaderno de Teodoro Moreno. El primer cuerpo que desenterraron fue el de don Evaristo. Después de 2 meses bajo tierra, aún era identificable por su ropa y su barba blanca, pero lo que más nos impactó fue encontrar sus manos arañadas y ensangrentadas. Había muerto tratando desesperadamente de cavar hacia arriba, de escapar de esa tumba. En las siguientes 6 horas, la expedición exhumó 15 cuerpos. Cada hallazgo era más perturbador que el anterior. Encontramos a la mujer con los 2 niños que mencionaba el cuaderno de mi padre. Los pequeños no podían tener más de 8 y 10 años. Habían sido enterrados abrazados a su madre, y por la posición de sus cuerpos, era evidente que habían estado conscientes cuando comenzaron a echar tierra sobre ellos. El sacerdote que acompañaba la expedición, el padre Antonio Vázquez, realizó una bendición sobre cada cuerpo exhumado, mientras los hombres los colocaban cuidadosamente en camillas improvisadas. El padre Vázquez lloraba abiertamente. Nos dijo que en 30 años de ministerio nunca había visto algo tan diabólico. No podía entender cómo seres humanos podían hacer esto a otros seres humanos. Pero el hallazgo más perturbador fue el de una tumba que contenía los restos de una mujer embarazada. Estaba en su 7º u 8º mes de embarazo cuando la mataron. El bebé había muerto con ella. Era demasiado horrible para comprenderlo. Mi familia había asesinado no solo a una mujer inocente, sino también a su hijo no nacido. El juez Molina ordenó suspender las exhumaciones al anochecer, pero ya habían encontrado evidencia suficiente para confirmar que los crímenes registrados en el cuaderno de Teodoro Moreno eran absolutamente reales. Decidimos acampar esa noche en el claro del cementerio. Nadie quería alejarse y arriesgarse a perder el sitio, pero también era imposible dormir sabiendo que estábamos rodeados por los restos de tantas víctimas inocentes. Durante la noche, Esperanza le contó al juez Molina todo lo que recordaba sobre el método que usaba su familia para seleccionar y asesinar a sus víctimas. Mi padre había desarrollado todo un sistema. Primero, evaluaba si el viajero tenía familia cercana que pudiera venir a buscarlo. Los huérfanos, los viudos, los comerciantes solitarios eran objetivos preferenciales. Teodoro Moreno también había aprendido a identificar qué viajeros llevaban dinero consigo y cuáles simplemente estaban buscando trabajo o tratando de reunirse con familiares. Mi padre podía saber en una conversación de 10 minutos si valía la pena matar a alguien, si la persona tenía dinero, si tenía objetos de valor, si su desaparición no sería investigada rápidamente. El método de asesinato también había sido perfeccionado con el tiempo. Inicialmente, Teodoro y Aurelio habían matado a sus víctimas con cuchillos o golpes, pero habían descubierto que enterrarlas vivas era más silencioso y menos sangriento. Mi padre me explicó una vez, pensando que me estaba enseñando algo útil, que enterrar a alguien vivo era la forma más limpia de matarlo. No había sangre que limpiar, no había gritos que pudieran escucharse desde lejos, y el cuerpo quedaba inmediatamente oculto. El sistema era diabólicamente eficiente. Las víctimas eran drogadas durante la cena con una mezcla de hierbas que las dejaba semiconscientes, pero no completamente inconscientes. Mi madre preparaba un té especial con toloache y otras plantas que crecían en el bosque. Las víctimas se sentían mareadas y confundidas, pero no perdían completamente el conocimiento. Eso las hacía más fáciles de controlar, pero también significaba que estaban conscientes durante todo lo que les hacían. El juez Molina preguntó a Esperanza si sabía dónde podrían haber huido su padre y su hermano. Ella tenía sus sospechas. Mi padre tenía un hermano en Guatemala, cerca de la frontera. También conocía muy bien los senderos de contrabando que usaban los comerciantes para evitar las aduanas. Si habían huido, probablemente habían cruzado la frontera. Al amanecer del segundo día, la expedición reanudó las exhumaciones. Lo que encontraron ese día los marcaría para siempre. Descubrimos que algunas de las víctimas más recientes habían sido torturadas antes de ser enterradas. Tenían huesos quebrados, marcas de quemaduras, heridas que claramente habían sido hechas mientras estaban vivas.
En una de las tumbas, encontraron los restos de un hombre que tenía las manos atadas con alambre de púas. En otra, una mujer que había sido marcada con hierros calientes. Mi hermano Aurelio había desarrollado un gusto por la crueldad que iba más allá del simple robo y asesinato. Disfrutaba causando dolor. El cuaderno de mi padre tenía anotaciones sobre esto. Aurelio dice que gritan menos si los lastimamos primero. El padre Vázquez tuvo que alejarse varias veces del sitio de excavación para vomitar. Incluso los hombres más experimentados de la expedición estaban visiblemente afectados por lo que encontraban. Era como si hubieran estado experimentando con diferentes formas de causar sufrimiento. Cada víctima había sido asesinada de manera ligeramente diferente, como si mi familia estuviera perfeccionando sus métodos de tortura. Al final del segundo día, habían exhumado 28 cuerpos, 3 más de los que indicaba el cuaderno, lo que sugería que Teodoro Moreno no había registrado todos los asesinatos. Entre las víctimas encontramos comerciantes, campesinos, una maestra rural, 2 soldados desertores, 3 mujeres con niños pequeños y al menos 5 personas que parecían ser indigentes o vagabundos. Cada víctima fue cuidadosamente documentada. El juez Molina hizo dibujos de los objetos personales encontrados, descripciones detalladas de la ropa y estimaciones de edad y características físicas. Era importante para él que estas personas recuperaran su identidad, aunque fuera póstumamente. Cada una había sido alguien importante para alguien más. Cada una tenía una historia que había sido brutalmente interrumpida. Sonidos de escritura, pluma sobre papel. El tercer día de excavaciones trajo el descubrimiento más perturbador de todos: una tumba masiva que contenía los restos de al menos 6 personas enterradas juntas. Parecía ser una familia completa: padres, abuelos y 2 niños pequeños. Habían sido asesinados al mismo tiempo y enterrados en una sola fosa común. Por la posición de los cuerpos, era evidente que habían tratado de protegerse unos a otros hasta el final. El juez Molina determinó que habían encontrado suficiente evidencia. Era hora de regresar a San Juan Chamula y organizar una búsqueda oficial de la familia Moreno. Cargamos los restos de todas las víctimas en carretas que habíamos traído desde el pueblo. Era una procesión fúnebre de 28 almas que finalmente iban a recibir un entierro cristiano. El viaje de regreso a San Juan Chamula tomó 2 días. Durante todo el camino, Esperanza no pudo dejar de pensar en su madre. Carmen Herrera no había participado directamente en los asesinatos, pero sabía exactamente lo que estaba pasando. Cocinaba las cenas envenenadas, lavaba la ropa manchada de tierra de mi padre y Aurelio, y guardaba silencio sobre todo lo que veía. Esperanza se preguntaba si su madre había huido con el resto de la familia o si tal vez había decidido quedarse para enfrentar las consecuencias de décadas de crímenes. Parte de mí esperaba que la hubieran abandonado. Mi madre era una mujer rota por años de complicidad en estos horrores. Tal vez merecía la oportunidad de confesarse y buscar el perdón de Dios. Cuando la expedición del juez Molina regresó a San Juan Chamula con los restos de 28 víctimas asesinadas, la noticia se extendió como fuego por toda la región. En cuestión de días, gente de pueblos vecinos comenzó a llegar preguntando si habíamos encontrado a sus familiares desaparecidos. Una anciana llegó llorando, preguntando si habíamos encontrado a su hijo, que había partido hacia Comitán 6 meses atrás y nunca regresó. El juez Molina organizó una exhibición pública de los objetos personales encontrados con las víctimas, esperando que familiares pudieran identificar a sus seres queridos desaparecidos. Era desgarrador. Cada día llegaban más personas con fotografías, descripciones, objetos que podían ayudar a identificar a los muertos. Una mujer reconoció el anillo de boda de su esposo. Un anciano identificó el sombrero de su hermano menor. En total, 17 de las 28 víctimas fueron identificadas por familiares. Las restantes fueron enterradas en una fosa común en el cementerio de San Juan Chamula, bajo una gran cruz que decía: Víctimas desconocidas de la familia Moreno, 1918-1921.
El funeral masivo fue el evento más triste y más importante en la historia de San Juan Chamula. Más de 500 personas asistieron, incluyendo familiares de las víctimas, que habían viajado desde muy lejos para despedirse de sus seres queridos. Mientras tanto, las autoridades federales habían sido notificadas sobre los crímenes de la familia Moreno. Se organizó una búsqueda masiva que incluyó soldados federales y autoridades de Guatemala. El gobierno mexicano ofreció una recompensa de 1,000 pesos por información que llevara a la captura de Teodoro, Carmen y Aurelio Moreno. Era una fortuna en esa época, suficiente dinero para vivir cómodamente durante varios años. La búsqueda se centró inicialmente en la frontera guatemalteca, donde se creía que la familia había huido. Durante 3 meses, soldados y cazadores de recompensas peinaron la región sin éxito. Parecía como si hubieran desaparecido completamente. Algunos comenzaron a especular que tal vez habían muerto en el bosque o que habían logrado llegar hasta América Central, donde sería imposible encontrarlos. Pero en abril de 1921, un comerciante guatemalteco reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Aurelio Moreno en un pueblo cerca de Quetzaltenango. El comerciante recordaba específicamente a Aurelio porque había tratado de venderle algunos objetos de oro, anillos, relojes, medallas religiosas, que parecían demasiado finos para que los tuviera legítimamente un campesino. Las autoridades guatemaltecas, cooperando con México, organizaron una redada en la zona. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas. Aurelio Moreno había estado viviendo en una pequeña finca abandonada, acompañado por una mujer local que no sabía nada sobre su pasado criminal. Cuando los soldados allanaron la propiedad, encontraron una colección de objetos personales que claramente habían pertenecido a las víctimas del cementerio del bosque. Aurelio fue arrestado sin resistencia. Durante su interrogatorio, reveló información que horrorizó incluso a los investigadores experimentados. Mi hermano confesó que él había sido quien había desarrollado los métodos de tortura. Dijo que al principio solo mataban rápidamente a las víctimas, pero que él había comenzado a experimentar con formas de hacerlas sufrir más antes de enterrarlas. Aurelio también reveló el paradero de sus padres. Teodoro y Carmen Moreno no habían huido a Guatemala. Se habían escondido en una cueva profunda en las montañas de Chiapas, a solo 2 días de camino de su rancho original. Mi hermano nos traicionó completamente. Les dijo a las autoridades exactamente dónde encontrar a mis padres, describió la cueva donde se escondían, incluso les dio un mapa detallado de cómo llegar allí. La segunda expedición encontró a Teodoro y Carmen Moreno en condiciones deplorables. Habían estado viviendo como animales en la cueva durante 4 meses, alimentándose de raíces y pequeños animales que lograban cazar. Mi madre había perdido la razón completamente. Cuando los soldados la encontraron, estaba hablando con personas imaginarias, conversando con las víctimas, como si estuvieran ahí con ella en la cueva. Carmen Moreno fue declarada mentalmente incompetente para ser juzgada. Fue internada en un asilo para enfermos mentales en Ciudad de México, donde murió 2 años después. Mi madre murió susurrando nombres, los nombres de las personas que mi familia había asesinado. Las enfermeras del asilo dijeron que durante sus últimos días no hacía más que pedir perdón a voces que nadie más podía escuchar. Teodoro Moreno fue llevado a San Cristóbal de las Casas para ser juzgado. El proceso legal atrajo atención nacional, convirtiéndose en uno de los casos criminales más notorios de la época post-revolucionaria. Mi padre no mostró remordimiento alguno durante el juicio. Cuando le preguntaron por qué había asesinado a tantas personas inocentes, simplemente dijo: necesitábamos el dinero. Ellos estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El testimonio de Esperanza fue crucial para la condena. Durante 3 días, relató en detalle todo lo que había visto, desde el asesinato de don Evaristo hasta el descubrimiento del cementerio secreto. Fue la experiencia más difícil de mi vida. Tuve que describir públicamente los horrores que mi propia familia había cometido. Tuve que admitir ante un tribunal lleno de gente
que había sido cómplice silenciosa durante meses. Teodoro Moreno fue condenado a muerte por fusilamiento. La sentencia se cumplió el 15 de agosto de 1921, exactamente un año después del asesinato de don Evaristo. Mi padre enfrentó el pelotón de fusilamiento sin mostrar miedo. Sus últimas palabras fueron: hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Ni siquiera en el momento de su muerte mostró compasión por sus víctimas. Aurelio Moreno, siendo menor de edad en el momento de algunos de los crímenes, fue sentenciado a 20 años de prisión. Murió en la cárcel de Lecumberri en 1935, aparentemente asesinado por otros prisioneros que conocían sus crímenes. Mi hermano duró 14 años en prisión. Según me contaron, otros prisioneros lo habían torturado de la misma manera que él había torturado a las víctimas inocentes. Encontraron su cuerpo enterrado vivo en el patio de la prisión. Han pasado más de 60 años desde el juicio de mi familia y no ha pasado un solo día sin que piense en las víctimas del cementerio del Bosque. 31 personas inocentes que confiaron en la hospitalidad de mi familia y pagaron esa confianza con sus vidas. Después del juicio, Esperanza cambió su nombre y se mudó a Ciudad de México, donde trabajó como costurera durante el resto de su vida. Se casó nuevamente en 1925 con un hombre que nunca supo toda la verdad sobre su pasado. Tuve 3 hijos y 6 nietos. Ninguno de ellos sabe la historia real de su abuela. Les dije que mis padres murieron durante la Revolución, que perdí a mi primer esposo en un accidente. No podía cargar a otra generación con este peso. Pero mantener el secreto había tenido un costo terrible en la salud mental de Esperanza. Durante décadas había sufrido pesadillas recurrentes, ataques de pánico y episodios de depresión severa. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo las caras de esas víctimas. Veo los ojos aterrorizados de don Evaristo cuando se dio cuenta de lo que iba a pasarle. Veo a esos niños abrazados en su tumba. Veo a la mujer embarazada que murió junto con su bebé. En 1960, Esperanza había regresado secretamente a Chiapas para visitar el lugar donde había estado el cementerio del Bosque. Lo que encontró la tranquilizó parcialmente. Las autoridades habían convertido el sitio en un pequeño memorial. Había una capilla construida exactamente donde habían estado las tumbas, y las comunidades locales realizaban ceremonias anuales de recordación para las víctimas. La capilla, conocida como la Capilla de las Almas Perdidas, se había convertido en un lugar de peregrinaje para familiares de personas desaparecidas en toda la región. Gente de toda Chiapas viene a rezar por sus seres queridos desaparecidos. Madres que buscan a hijos perdidos, esposas que esperan noticias de esposos que nunca regresaron. Es un lugar de dolor, pero también de esperanza. Esperanza también descubrió que su historia había tenido un impacto duradero en las comunidades rurales de la región. Los pueblos organizaron sistemas de comunicación para reportar inmediatamente cuando viajeros no llegaban a sus destinos esperados. Nadie más volvería a desaparecer en esos bosques sin que alguien lo notara y comenzara a buscarlos. Sin embargo, el impacto más profundo de los crímenes de la familia Moreno fue en la forma en que las comunidades rurales trataban a los extraños. Durante décadas después de nuestro caso, la gente de Chiapas desconfiaba de cualquier familia que viviera demasiado aislada, que tuviera más dinero del que deberían, o que mostrara comportamientos extraños hacia los viajeros. Esta desconfianza, aunque comprensible, también había tenido consecuencias negativas. Muchas familias inocentes que simplemente preferían la vida aislada fueron objeto de sospechas y hostigamiento. Me duele saber que el mal que hizo mi familia también dañó a gente inocente que simplemente quería vivir en paz en el bosque. Pero entiendo por qué la gente se volvió tan desconfiada. Cuando descubres que tus vecinos son capaces de algo así, comienzas a cuestionar a todos. En sus últimos años, Esperanza había estado considerando si debía revelar públicamente su historia. La decisión de grabar esta confesión había sido tomada después de meses de agonía moral.
Sé que al contar esta historia, estoy exponiendo a mi familia, mis hijos y nietos, a la vergüenza y el juicio público. Pero también sé que las víctimas del cementerio del Bosque merecen que su historia sea recordada. Esperanza creía firmemente que conocer estas historias oscuras era importante para prevenir que se repitieran. Si la gente entiende de lo que somos capaces cuando nadie nos está viendo, cuando pensamos que podemos salir impunes, tal vez estaremos más vigilantes. Tal vez seremos mejores en proteger a los vulnerables. Una de las revelaciones más impactantes de la confesión de Esperanza fue su creencia de que la familia Moreno no había sido única. Durante mi investigación personal a lo largo de los años, he encontrado indicios de que casos similares ocurrieron en otras partes de México durante la misma época. Familias aisladas que de repente tenían más prosperidad de la que deberían, viajeros que desaparecían en ciertas rutas, cementerios secretos que nunca fueron descubiertos. Esperanza había recopilado recortes de periódicos y testimonios que sugerían que al menos 3 casos similares habían ocurrido en diferentes estados entre 1915 y 1925. La Revolución Mexicana y sus secuelas crearon las condiciones perfectas para este tipo de crímenes. Había mucha gente desplazada, viajando sola, sin comunicación confiable con sus familias. Era fácil hacer desaparecer a alguien sin que nadie lo notara inmediatamente. La confesión de Esperanza también incluía una petición específica para las autoridades contemporáneas. Quiero que sepan que probablemente hay más cementerios secretos en los bosques de México, lugares donde otras familias como la mía enterraron a sus víctimas. Esas personas merecen ser encontradas y recibir un entierro digno. Esperanza proporcionó ubicaciones específicas donde sospechaba que podrían encontrarse más fosas clandestinas, basándose en patrones que había observado durante décadas de investigación personal. He marcado en un mapa todos los lugares donde creo que deberían buscar. Algunas de estas ubicaciones están basadas en rumores que escuché durante el juicio de mi padre, otras en inconsistencias que noté en reportes de personas desaparecidas de la época. Hacia el final de su confesión, Esperanza reflexionó sobre el concepto de culpa generacional y perdón. Durante 60 años, me he preguntado si soy responsable por los crímenes de mi familia. No maté a nadie directamente, pero tampoco hice nada para detener los asesinatos cuando tuve la oportunidad. Esperanza había llegado a la conclusión de que su responsabilidad moral era precisamente contar la historia completa sin omitir detalles que pudieran incomodarla. Mi penitencia ha sido cargar con estos recuerdos durante toda mi vida, pero eso no es suficiente. Mi verdadera penitencia debe ser asegurarme de que estas víctimas sean recordadas, de que su historia sea conocida, de que su sufrimiento no haya sido en vano. La confesión de Esperanza terminó con un mensaje directo a las familias de las víctimas, muchas de las cuales probablemente nunca sabrían qué había pasado con sus seres queridos. A los hijos, esposos, padres y hermanos de las personas que mi familia asesinó, quiero decirles que sus seres queridos no murieron solos. En sus últimos momentos, lucharon valientemente por sus vidas. Enfrentaron la muerte con dignidad, incluso en circunstancias tan horribles. Quiero que sepan que don Evaristo Ruiz hablaba de su nieta María la noche antes de morir, que la maestra Rosa Hernández llevaba cartas de amor de su novio cuando la asesinaron, que los niños Francisco y José Morales cantaban canciones religiosas para consolarse antes de ser enterrados. Estas personas no fueron solo víctimas, fueron seres humanos completos, con sueños, con amor, con esperanzas, y merecen ser recordados no por cómo murieron, sino por cómo vivieron. Han escuchado la confesión completa de Esperanza Moreno Vázquez, grabada en enero de 1984, pocos meses antes de su muerte. Una confesión que permaneció sellada durante 40 años, hasta que sus instrucciones específicas permitieron que fuera revelada al público. Esta no es una historia inventada para entretenimiento, no es ficción diseñada para asustar. Es el testimonio real de una mujer que cargó durante toda su vida
con el peso de haber sido testigo de algunos de los crímenes más brutales en la historia moderna de México. 31 víctimas confirmadas. Decenas de familias que nunca supieron qué había pasado con sus seres queridos. Un cementerio secreto en las profundidades del bosque chiapaneco que se convirtió en testigo silencioso de la capacidad humana para el mal absoluto. Pero también es una historia sobre el valor de hablar, sobre la importancia de no permanecer en silencio ante las atrocidades, sobre el poder redentor de la verdad, por dolorosa que sea. Si esta historia los ha impactado tanto como a nosotros, si creen que es importante que más personas conozcan estos episodios olvidados de nuestra historia, entonces les pedimos que nos ayuden a seguir trayendo estos relatos a la luz. Suscríbanse ahora mismo a La Macabra Historia si aún no lo han hecho. Cada suscripción nos da la fuerza para seguir investigando, para seguir desenterrando verdades que muchos preferirían mantener ocultas. Den like a este video, porque cada like le dice a YouTube que este tipo de contenido educativo e importante merece ser visto por más personas. Y sobre todo, compartan este video. Compartan la historia de Esperanza Moreno, de don Evaristo Ruiz, de la maestra Rosa Hernández, de los niños Francisco y José Morales, de todas las víctimas cuyas voces fueron silenciadas para siempre en el bosque maldito de Chiapas. Porque recordar estas historias no es solo un ejercicio de curiosidad histórica. Es un acto de justicia hacia las víctimas. Es una forma de honrar a quienes murieron sin que nadie supiera sus nombres. Es una manera de asegurarnos de que su sufrimiento no fue completamente en vano. En los comentarios cuéntenos, ¿conocen historias similares de sus regiones? ¿Han escuchado relatos familiares sobre desapariciones misteriosas durante la época post-revolucionaria? Sus testimonios podrían ayudarnos a descubrir más cementerios secretos, más víctimas olvidadas, más verdades enterradas por el tiempo. Y recuerden, el mal más peligroso no es el que usa disfraces sobrenaturales o fantásticos. El mal más peligroso es el que se esconde detrás de rostros familiares, en lugares aparentemente seguros, protegido por el aislamiento y el silencio. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chiapas. Gracias por tener el valor de escuchar hasta el final una historia que muchos preferirían olvidar. Pero sobre todo, gracias por ayudarnos a mantener viva la memoria de Esperanza Moreno Vázquez, quien tuvo el valor de quebrar décadas de silencio para que estas víctimas pudieran finalmente descansar en paz. Nos vemos en el próximo episodio de La Macabra Historia, donde continuaremos explorando los secretos más oscuros que México ha tratado de enterrar. Porque la historia más terrorífica no es la que se inventa, es la que realmente ocurrió.